El Señor me los bendiga, amén. Vamos, salude a alguien, dele la mano y dígale: Dios te bendiga en esta preciosa noche, amén. Sean bienvenidos a casa de Dios, lugar de avivamiento, amén, mis hermanos. Vamos a buscar nuestra Biblia. Usted sabe que estamos estudiando el llamado de Dios. ¿Cuántos vinieron el día viernes? El viernes hablamos acerca del llamado de Dios. Estas enseñanzas van a ser de mucha bendición para su vida. Amén. Le damos también la bienvenida a todas las personas que nos ven por medio de las redes sociales, allá en Perú, Colombia, Venezuela, ¿verdad? Les damos un saludo a los pastores que nos sintonizan, a los hermanos, y aquí los que nos ven de la ciudad de Guayaquil. Amén. Vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 19. Ahí nos quedamos. El versículo 16. Ahí habla de la historia de un joven rico. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y si usted lee el 22, se fue muy triste porque tenía mucho. Ya conmigo, llamamiento. El Señor le hace un llamado a este hombre. ¿A qué? A seguirlo. Usted sabe que la Biblia dice claramente: muchos son llamados, pocos son escogidos. Pero algunos cristianos son llamados para el cumplimiento de una tarea en particular en el reino de Dios. Amén. Un llamado que Dios hace es una invitación a hacer lo que Jesús hacía, a caminar como Jesús caminaba y a establecer sus dominios en esta tierra. Eso es una invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Encontramos mucha gente que Jesús la llamó para que lo siguiera, como Pedro, como Juan, como mucha gente, Pablo, Saulo de Tarso. Y en el Antiguo Testamento muchos hombres fueron llamados, como Eliseo, cuando el Señor le dice: ve y úngelo, porque será tu sucesor. Entonces, un llamado, que es un llamado, pastor, es una invitación que Dios nos hace para seguirlo. Pero lamentablemente, le decía el día viernes que no todos aceptan la invitación. Vimos una referencia bíblica en el libro de Lucas, puede anotarlo, capítulo 14, cuando hay una cena y el Señor manda invitar personas para esa cena. Por lo general, cuando uno hace cena o hace una fiesta, uno invita. ¿A quién invita? Usted no invita al enemigo del barrio, usted invita a quien invita. Usted invita a su familia, los más allegados, la gente cercana. Pero cuando el Señor los invita y los mandan a ver, la mayoría, diga conmigo mayoría, la mayoría de ellos pusieron excusas. Unos dijeron que no podían porque se había casado y no podía irse a aquella cena, aquel lugar. Otro le dijo que había comprado unas yuntas de bueyes y que tenía que preparar. Entonces vemos que estos hombres pusieron excusas. Ahora diga conmigo excusas, pero dígalo fuerte: excusas. Vemos que estos hombres pusieron excusas a la invitación que el Señor les había hecho. Y eso es lo que está pasando hoy con el pueblo, con la iglesia. Dios le está haciendo una invitación a que lo sigamos a Él, a que le sirvamos a Él. Pero el problema es que nosotros vivimos metiendo excusas para congregarnos, excusas para orar, excusas para predicar, excusas para leer la Biblia, etcétera. Un sinnúmero de excusas. Entonces, ¿por qué? Porque no queremos aceptar. Porque al aceptar el llamado que Dios nos hace,
o la invitación que Dios nos hace, es ahí que muchos tenemos que renunciar a muchas cosas. Y por eso mucha gente dice: yo no quiero aceptar la invitación de Dios, pastor, porque todavía tengo cosas que no quiero renunciar. Hay cosas en mi vida, hay cosas que me agradan, hay cosas que me gustan, y como todavía son cosas que yo amo hacer, entonces no puedo aceptar el llamado del Dios Todopoderoso. Recuerde algo que dijo Jesús: que el que no dejare padre, no dejare madre, no podrá ser, ¿qué cosa? Mi discípulo. Entonces, eso vimos el día viernes, que hay que renunciar ¿a qué? Para aceptar la invitación que Dios nos está haciendo. Ahora, la pregunta es en esta noche: ¿cuántos saben que Dios les está haciendo un llamado? Cuando uno no acepta la invitación o el llamado que Dios tiene para su vida, tenga la seguridad que Dios va a llamar a otra persona. ¿Alguien dice amén a eso? Lo segundo que quiero que entienda, que cuando Dios te hace un llamado, Dios te hace una invitación, es un reto. Diga conmigo ahora: reto. Es un reto que uno tiene que aceptar, y por lo general a la mayoría de personas no les gusta aceptar retos. Solamente los decididos, los valientes, son aquellos que aceptan los retos que la vida le presenta a uno. Por lo general en el diario vivir, a veces le salen oportunidades instantáneas. Cuando te hablo de reto, por sus propias características, el reto se constituye como un desafío para quien decide afrontarlo. A la vez es un estímulo. Escuche esto. ¿Por qué, pastor? Porque llegar a la cima de la montaña fue un verdadero reto. ¿Alguien me entiende lo que le estoy diciendo? Pero gracias al entrenamiento previo pude lograrlo, dijo alguien. Entonces el equipo está dispuesto a asumir el reto de tratar de conseguir el título pese a la situación desfavorable en la que se encuentra. Conseguir empleo después de los 50 años puede ser un reto imposible de superar. Y entonces, cuando usted se da cuenta, la vida está llena ¿de qué? De retos. Ahora, dígale que está a su lado: depende de ti si los aceptas. ¿Qué es el llamado, pastor? El llamado que Dios hace es un reto, donde nosotros renunciamos a todo y aceptamos lo que Él nos dice. Por eso que cuando usted tiene que entender que a nivel personal todos nos proponemos distintos retos a lo largo de la vida, que van desde pequeños objetivos hasta ideales hacia los que caminamos durante años y décadas. Dentro del primer grupo se encuentran, por ejemplo, dejar malos hábitos, malas costumbres, perder peso, etcétera. Si bien se trata de propósitos importantes, dado que están íntimamente relacionados con la salud, y por lo general pueden resolverse en pocos meses. Pero también hay retos que duran, ¿qué cosa? Años. Y a veces la gente dice: es muy difícil alcanzarlo, es muy difícil lograr que yo pueda obtener, conseguir. Y dijo alguien en una ocasión: es imposible, dijo alguien. Por eso, cuando el Señor nos llama, para muchos es algo imposible, es algo difícil que Dios a mí me llame, que Dios me haga a mí una invitación para que yo pueda servirle, para que yo pueda caminar. ¿Por qué? Porque tenemos todavía una estructura imposible de creer. Estaba leyendo una historia en el libro de Lucas, capítulo 5, me acompaña, y le da una palabra y le dice: boga mar adentro. Tira la red a la derecha, ¿verdad? Y verás un milagro. Al sacar las redes, eran tanto el milagro de Dios que las redes comenzaron a romperse. Dígame amén, alguien se está conmigo. Las redes comienzan a romperse. Ahora, en el versículo 7 dice que entonces hicieron señas. ¿A quiénes? A los compañeros de las otras embarcaciones que estaban alrededor. Entonces, cuando le hacen señas a aquellos hombres, compañeros, de pronto
las dos barcas estaban llenas de peces. Y habiendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre. Mira lo que sucede acá. Yo le voy a leer otra versión, no cambies el texto. Le voy a leer la versión El Viviente. Pedro ve el milagro, escuche esto. Pedro ve el milagro. Y cuando Pedro ve el milagro, que las redes se rompen, en la versión Viviente dice lo siguiente: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, escuche esto, por favor, le dice, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Se da cuenta que el Señor le hace un llamado a Pedro. Jesús le dice a Pedro: yo te voy a hacer pescador de hombres. Pedro recibe una invitación de Jesús, pero el problema es que Pedro no quiere aceptar la invitación. Pedro no quiere aceptar el llamado. Y eso es lo que pasa con la iglesia. Eso es lo que pasa con la gente que no quiere aceptar. ¿Sabe por qué la gente no quiere aceptar el llamado? Porque Pedro comenzó a ver la condición de vida que él tenía delante de la presencia de Dios. Y el problema de mucha gente que no acepta el llamado es porque mira primeramente su condición y no mira el amor, ni la bondad, ni la gracia del que hizo los cielos y la tierra. ¿Acaso Dios no conoce la condición nuestra cuando nos llama? Y entonces, ¿por qué nos llama si sabe nuestra condición? Si él sabía que Pedro, o él no sabía que Pedro era pecador. Jesús sabía que Pedro era pecador. Pero a pesar de que Jesús sabe que Pedro es pecador, le hace la invitación, porque, señores, damas que me escuchan, de eso se trata este evangelio. No se trata de gente perfecta, se trata de gente imperfecta que va camino a la perfección. Se trata de gente pecadora que cuando Dios la coge, la cambia, la transforma y la hace nueva criatura en el nombre de Jesús de Nazaret. De eso se trata este camino. Por eso que cuando el Señor vino, mucha gente le hacía conflicto. Los religiosos le hacían conflicto porque él caminaba con delincuentes, con recaudadores de impuestos, y ellos decían: no puede ser posible que este hombre que se hace llamar el Hijo de Dios llame a esta gente pecadora, imperfecta, con debilidades, con fallas, con errores, cuando ellos eran los eruditos, ellos eran los conocedores, los intérpretes, los que traían al pueblo supuestamente la palabra del Dios Todopoderoso. No les cabía, y eso es lo que sucede en la actualidad. Hay gente que no le cabe que Dios llame a un delincuente, lo lava con su sangre, lo cambia, lo transforma, y después ve a ese hombre predicando, pastoreando, y la gente dice: ¿qué es lo que está pasando? ¿Sabe de qué nos olvidamos? De la gracia y de la misericordia del que hizo los cielos y la tierra. Ahora hágame un favor, toque a alguien y dígale: no mires tu condición, no la mires. Pero Pedro le dice a Jesús: aléjate de mí. Quiero que te alejes, por favor, entienda esto. Señor, le dice, por favor, le rogó, le suplicó, le imploró, le dice: aléjate de mí, porque soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Es la misma condición, es la que hace que muchos nos alejemos de la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso que cuando usted encuentra gente por la calle y le dice: no estás congregado, es que me siento mal, me siento indigno. Para eso se trata la iglesia, que mientras más indigno, más inmerecedor te sientas, tú vienes a la casa de Dios, tú vienes a la presencia. Su amor te renueva, te restaura, te da fuerzas como la del águila, como la del búfalo. Y cuando tú sales de este lugar, tú sales renovado, tú sales tocado por la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entendiste algo importante, que de eso se trata. ¿Ya me entiende lo que le estoy diciendo? El único santo se llama Jesucristo de Nazaret. El único que murió, resucitó de entre los muertos, es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el que nos santifica, Él es que nos lava, que nos limpia. Es Él. Sin Él
Nada somos. Por eso que aquí le tiro abajo mucha estructura a los religiosos. No importa cuánto ayunes, cuánto ores, cuánto te golpees el pecho, de nada te vale si Él, su gracia, su amor no te santifica y no te purifica. En vano es todo lo que hacemos, porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es por gracia y por misericordia delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces no podemos ver nuestra condición. ¿Por qué, pastor? Porque somos imperfectos. Entonces tenemos fallas, flaquezas, debilidades, cometemos errores. Pero cuando usted entiende algo importante, que no es por sus fallas ni por sus errores que Él se glorifica, sino porque Él es misericordioso, justo, y Él es verdadero. Y si Él prometió algo contigo, ten la convicción que Él no te va a dejar hasta que cumpla en ti todo lo que Dios te ha dicho. Aleluya. La gracia es un favor inmerecido. Entonces ahí entra el pasaje bíblico donde dice que esto no es del que quiere, esto no es del que corre, esto es de quien Dios tiene misericordia. Y yo estoy completamente convencido, escúcheme por el amor de Dios, que en esa playa, cuando Pedro estaba lavando las redes, había multitud de personas en esa playa haciendo negocios, comerciantes, compradores de peces, mayoristas, minoristas. Pero en medio de toda esa multitud, el Señor no se equivocó con el llamado que le hizo Pedro. El Señor quiere que usted entienda que muchos han de querer, pero esto no es de que yo quiero, esto es de que Dios tenga misericordia. Y por misericordia yo quiero que tú entiendas algo, que Dios te está haciendo un llamado específico. Tú tienes que aceptar el desafío, que el reto que Dios te está presentando para algo nuevo que va a venir para tu casa, para tu vida. No te olvides de la gracia, no te olvides que la gracia de Dios, esto no es por obra, es por gracia, es la gracia. Por gracia Dios te llama, por gracia Dios te hace una invitación. Por eso el Señor dijo: no van a venir los que invité, vete por el camino y búscate a las personas que están necesitadas en las calles, a los pobres, tráelos. Eso se llama gracia. Lo que no merecíamos lo recibimos por gracia, señores. Y por gracia Dios te llama, por gracia. ¿Por qué, pastor? Porque si Dios nos pone a ver nuestros defectos, nuestros errores, nadie es apto ni digno para recibir el llamado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que usted se olvida por muchas ocasiones que para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Dios puede hacer de un hombre algo maravilloso. Dios puede hacer de una mujer algo poderoso. ¿Por qué, pastor? Porque Él no ha cambiado. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Sigue siendo nuestro Dios, el Dios de Israel. Es el Dios que nosotros bendecimos. Es el Dios que nosotros alabamos sin importar su estatus social. Usted debe de entender que hay un llamado presente, vigente de parte del Dios Todopoderoso. No importa su estado social. Pastor, yo creo que si Dios me llama, si yo fuera un doctor, abogado, qué sé yo aceptaría. No, habían pastores de ovejas que Dios los llamaba como Moisés y aceptaron el desafío de libertarlos. ¿De qué? De la potencia de Egipto, del ejército de Faraón. Sin embargo, aceptaron. ¿Por qué aceptaron, pastor? Porque fueron hombres que entendieron que no puede dejar pasar por alto esta invitación. No se puede dejar pasar por alto, señores. Cuán diferente es Jesús. Dice que Jesús se despojó. Escúcheme por favor esto. Con esto voy a culminar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice en los próximos minutos. Dice que el Señor se despojó a sí mismo y se hizo, ¿qué cosa? Se hizo hombre. ¿Por qué, pastor, se hizo hombre? Si usted va a la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 6, quiero que entienda esto. El Señor tiene un reto. ¿Cuál es el reto de Cristo? Morir en una cruz, venir a esta tierra, dar su vida, derramar su sangre por usted y por mí. Hay un reto, hay un llamado. Acuérdese que cuando Dios pregunta en el cielo, ¿a quién enviaremos? Isaías decía: ¡hey! Envíame a mí, yo quiero ir. Pero no,
dijo, tú no puedes ir. Jesús le ofrece, Jesús acepta la invitación. Jesús dice, yo voy a ir a la tierra, voy a dar mi vida, voy a derramar mi sangre. ¿Y sabe qué hace? Deja su estatus social, deja su posición de Dios, deja su posición en el cielo y toma la condición de hombre mortal para aceptar el reto que el Padre le hace. Cuando tú aceptas el llamado, aceptas la invitación, aceptas el reto que Dios te hace para seguirlo a Él, ¿sabes qué es lo que sucede en tu vida? Prepárate porque vas a ser exaltado. Prepárate porque te va a llevar Dios a nuevos niveles. Prepárate porque no te estoy hablando, te estoy hablando literalmente lo que va a suceder con las personas que han aceptado el llamado del Dios Todopoderoso. El Señor los va a poner sobre lo sumo, a lo más alto, al mayor grado, número, cantidad, etcétera, a que se pueda llegar una persona o cosa cuando más si lo aceptas. Entonces, ¿por qué el Señor no nos ha exaltado? Porque el Señor no nos exalta. Porque el Señor no nos lleva a un aumento, a un crecimiento, a una dignidad de vida. ¿Por qué? Porque le metemos excusas. No puedo que los deberes, pastor. No puedo que mi abuelita, pastor, mi suegra se vino a la casa. Excusas. Y Dios te dice, quiero llevarte a lo alto. Quiero ponerte en otra posición. Quiero cambiar tu historia, en otras palabras. Quiero cambiar la historia de tu casa. Quiero cambiar la historia de tu vida. Quiero cambiar la historia de tu familia. Es tiempo de que usted tome una decisión y acepte lo que Dios le está invitando. Hay una invitación a casa de Dios, lugar de avivamiento, donde el Espíritu de Dios está diciendo a la iglesia, todo aquel que haya aceptado el reto que le he hecho y lo haya invitado al llamado, el tiempo de honrarte, de levantarte, viene para tu casa, viene para tu vida, viene para tu hogar. El tiempo de ponerte en otro nivel. ¿Por qué cree usted que literalmente le voy a hablar esto? ¿Por qué cree usted? No solo es una historia que está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué cree usted que Job, a pesar de que perdió todo, a pesar de que cayó enfermo, a pesar de que quedó en bancarrota, no tenía nada, perdió todo, a pesar de todo, él aceptó el llamado del Dios Todopoderoso? Job decía, yo sé que Él vive y Él reina por los siglos. Yo sé que Él me va a llevar, Él me va a exaltar, Él me va a llevar a otro. ¿Sabe lo que está diciendo Job? Él me va a exaltar hasta lo sumo, me va a honrar, porque a pesar de la condición que estoy viviendo, sabes que Dios te dice, cuando tú aceptas el reto, te cambio la vida, te la cambio. Te la cambio, literalmente te estoy hablando. Dios te va a cambiar tu vida. Por eso mucha gente fue cambiada, y entendí algo en el espíritu. Adasa vivía en el campo. De repente acepta la invitación que se está haciendo. Y dice, el rey Asuero ha hecho una invitación a todas las doncellas. Mardoqueo no quería que ella la acepte, pero bueno, la aceptó. Y cuando la aceptó, Dios la sacó del campo y literalmente la mandó a vivir a un palacio. Cuando tú aceptas el reto, literalmente te estoy hablando, David estaba detrás de la majada, y de la majada Dios lo saca literalmente y lo mete a vivir al palacio. No solamente te hablo del ámbito espiritual, donde la gloria de Dios, la unción se va a incrementar, sino que Dios te va a llevar a una posición mayor de honra. Dios te va a llevar a una posición donde tu vida será transformada. ¿Por qué? Porque Dios está buscando esa gente que acepte el desafío que Dios le está haciendo. Muchos son llamados, pero pocos aceptan el desafío, pocos aceptan el llamado del Dios Todopoderoso. Y es tiempo que hoy usted tome una decisión en su vida. Póngase de pie. Deje de rima manso, siente la gloria de Dios cayendo, el poder del Espíritu Santo cayendo.
Ahora. Abrázame fuerte. Acuérdate, profeta, que fue Dios que te llamó, te trajo a este lugar para que profetices mi palabra. Ahora. Shete rima mamacay. Rima macaya, mi amacay. Yo te traje. Dios te hizo el llamado, Ana María. Fue Dios. Hay algo muy fuerte sobre tu vida. No dejes lo que Dios te dio por las circunstancias, por las adversidades que están pasando. Espíritu Santo, consuela mi alma, renueva mi vida, restaura mi ser. Abrázame fuerte. Ay, papá, siento tu presencia. Espíritu Santo, Anda, papá lindo. Ay, mi amancho. consuela mi alma, Rima, cae, amán, tu guía, cae. restaura mi Levanta ser. tus manos, no te olvides, dice el Señor, del llamado que yo te hice. Abrázame fuerte. Mi amanso, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés atravesando, no importa tu circunstancia. Restaura mi ser. Más, Abrázame recíbalo. Espíritu Santo, Es Dios, consuela mi ay alma, papá, renueva es Dios que te llamó. mi ser. Shekatama, Kima, manso. Fuerte, Espíritu Santo, consuela mi alma, renueva mi vida, restaura mi ser. Abrázame fuerte, Espíritu Santo, Más. consuela mi alma, renueva mi vida. Ay papá, Restaura mi ser. Consuela mi alma, renueva mi vida, restaura mi ser. Abrázame fuerte, Shekatai. Espíritu Santo. Consuela mi alma, renueva mi vida, restaura mi ser. Abrázame fuerte, Espíritu Santo. Consuela mi alma, renueva mi vida, restaura mi ser. vamos, dígaselo. Mario Silábalo, corre.